que había preguntado hace rato, pues una identidad precisamente es una igualdad. Si ustedes se dan cuenta que hay un símbolo de igual, aquí se ve que es una igualdad entre funciones trigonométricas. Entonces, lo que yo voy a hacer en el tema de identidades trigonométricas es comprobar, es demostrar que esta igualdad se cumple. En algunas ocasiones no se va a cumplir, en la mayoría de las ocasiones sí se cumple. También ese es parte del examen, ¿no? Ponerte una identidad que no se cumpla para ver si lo estás haciendo bien o nada más andas como que tratar de acomodarle, ¿no? Bueno, también habíamos dicho que hay tres tipos de funciones. Hay unas que se llaman funciones recíprocas, y se llaman recíprocas, ya les había dicho, porque están intercambiando numerador con denominador. Hay otras funciones que se llaman las de cociente, y hay otras funciones que se llaman las funciones pitagóricas. Esas funciones las tienen ustedes en el material que les proporcioné, así que nada más es cosa de tenerlo a la mano y checarlo, ¿no? La ventaja de la evaluación que van a hacer es que van a poder sacar todo su formulario porque no voy a estar viendo los ejemplos, los videos, o sea, todo, ¿no? Ahí tienen todo un arsenal. Y recordando sus exámenes, el otro día estábamos comentando a la maestra Margarita da clases en la mañana, y dijo que una vez uno de sus exámenes duró 12 horas, y me dio risa, y le dijo, bueno, es que a mí uno de mis exámenes duró un día con 2 horas, porque el examen empezó a las 8 de la mañana, no es cierto, un día con 4 horas. El examen empezó a las 8 de la mañana y terminó al día siguiente a las 4 de la tarde y nada más eran 3 preguntas. Ese examen lo hicieron en el Simvestab cuando estaba haciendo la maestría. Y pues el maestro de plano nos dijo, pues vayan a la biblioteca, métanse a internet, pregúntenle a sus compañeros, hagan lo que quieran, ¿no? Y luego me van a buscar. Y así estuvimos todo el día, ¿no? Investigando en libros, leyendo, buscando. Nos quedamos a dormir en la escuela porque pues tenemos que seguir trabajando y a las 12 de la mañana del día siguiente le entregamos el examen. Entonces, así a veces no es necesario estarlos cuidando para saber si lo sabes hacer o no lo sabes hacer, ¿no? Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer para comprobar las identidades trigonométricas? Pues siempre lo primero que vamos a hacer van a ser una sustitución. Por lo tanto, hay que buscar cuáles de estas tres son las que puedo sustituir. Acuérdense que de las recíprocas son 6, de las de cociente son 2 y de las pitagóricas son 3. Estas pitagóricas puedo realizar despejes y dentro de los despejes pues surgirían otras tres funciones trigonométricas, ¿no? O más, perdón. Pero no es que sea función que me tengo que aprender, sino simplemente proviene del despeje. En el material que les proporcioné también vienen los despejes para que no estén sufriendo, ¿no? Tipo formulario. Bueno, entonces, lo primero que debo de hacer es la sustitución de alguna identidad. Y entonces, lo que se sugiere es que sustituye la identidad. ¿Cuál? La pitagórica. La pitagórica si hay exponente cuadrado. Si hay exponente cuadrado, luego sustituyen la pitagórica. Si no hay pitagórica, entonces sustituyan ya sea las recíprocas o las de cociente, no importa, cualquiera de las dos, para que solo queden senos y cosenos. Esa es la parte fundamental. Si es exponente 2, utilicen las pitagóricas. Si no, pues váyanse con las recíprocas y las de cociente. Ahí sí tengan en cuenta que si la pitagórica no me funcionó, pues utilizo la recíproca y la de cociente, ¿no? O sea, hay que empezar a ver que tengo que probar si alguna de las dos funciona. Y eso que funcione, pues obviamente es sustituir. Y después de la sustitución, ya que hayan hecho la sustitución, lo que hay que hacer son operaciones. ¿Cuáles operaciones conocen? Pues ya saben que está la suma, está la resta, está la multiplicación, está la división, está la potencia, está la raíz, pero dentro de las operaciones también está la factorización. Entonces, si alguna vez ven la posibilidad de factorizar, pues busquen alguno de los métodos de factorización. Todos los métodos de factorización están en mi canal de YouTube, ahí pueden checarlos si es que no se acuerdan de alguno. Y además de la factorización, hay otra cosa que se llama fracciones parciales. La fracción parcial es que si ustedes tienen un a más b dividido entre c, ustedes lo pueden sustituir como un a más c
más un b sobre c. Todo eso forma parte de las operaciones. Propiamente las operaciones, las instrucciones, la factorización y las fracciones parciales. Cualquiera de esas tres se pueden utilizar. Entonces le comienzo. Lo único que voy a hacer es sustituir. ¿Dónde se sustituye? Aquí me faltó. ¿Dónde se sustituye? Se sustituye en la más difícil. Siempre busquen la más difícil. La más difícil es a la que se le puede hacer más cosas y obtener mayor provecho o ventaja. Entonces, si aquí ustedes tienen una tangente, la función trigonométrica que voy a sustituir va a ser la pitagórica. Sustituir la identidad pitagórica. Y si tú, perdón, la de cociente. Disculpen. No puedo usar la pitagórica porque no tiene exponente 2. Entonces, utilizo la identidad de cociente. ¿Qué dice la identidad de cociente? Pues la identidad de cociente ya se la deben de saber. Si no se la saben, aquí se las escribo. Es que el seno, la tangente, la puedo escribir como el seno del ángulo entre el coseno del ángulo. Ya sustituí la tangente. La operación más, pues se deja tal cual. Y luego el coseno, como no es cuadrado, tendría que sustituirla por la de cociente o la recíproca. Pero debido a que ya es un coseno, entonces lo dejamos tal cual. Dejamos solito al coseno y aprovechamos y le escribimos un 1 abajo, porque si se dan cuenta aquí hay una suma de fracciones. Luego viene la raya de fracción, que es la raya de fracción principal. Del lado derecho tengo la secante más la cotangente. Y sustituyo en el denominador. Pero si ustedes se dan cuenta, en el denominador, como ya es un seno y coseno, pues no le hago nada y solamente se deja el seno de alfa. Algunos maestros que no tienen ni idea de lo que son las identidades, lo que hacen es pasar de un lado para otro. Y eso no se puede hacer. Solamente tienen que trabajar por un solo miembro de la ecuación. Si van a trabajar con el miembro izquierdo, siempre es con el izquierdo. O si van a trabajar con el miembro derecho, siempre es con el miembro derecho. Pero no se vale intercambiar, no se vale mandar del lado derecho al lado izquierdo o viceversa. Ese es un gran error y que algunos maestros lo hacen. En YouTube también hay muchos que lo hacen, pero solamente es para salir del paso cuando no saben nada, ¿no? Ayer que estaba viendo Facebook, estaba viendo unas publicaciones, me dio tanta risa ver una página de matemáticas donde están explicando por qué el 3 a la 0 es 1 y dicen un montón de tonterías, ¿no? Nada relacionado a lo que yo les expliqué. Y yo ya les había explicado que 3 a la 0 quiere decir que toman 0 veces a la base y lo único que hay que escribir es el coeficiente. Por eso el 0 dice nunca tomes a la base y solamente toma el coeficiente. Y el tipo este se tardaba como 5 minutos en explicar por qué. Y lo más chistoso es que había muchos que decían, ay, gracias por ayudarnos, eres lo máximo y no sé qué, ¿no? Ahí es cuando uno entiende que hay muchos farsantes en la red que no están dando los conceptos y que muchos nunca terminan una carrera porque al querer hacer las cosas fáciles nunca aprenden las matemáticas de a de veras y no tienen las herramientas para enfrentar una escuela superior y por eso se quedan muchos a nivel técnico, ¿no? O a nivel secundaria, que es lo peor. Bueno, ahora bien, hago la suma de fracciones. Si hago la suma de fracciones, acuérdense que la suma de fracciones la debo de hacer en el numerador, porque en el numerador es donde tengo fracciones. Y si hago la suma, entonces voy a tener... Ay, dejé la goma. Si hago la suma de fracciones, entonces en el numerador voy a tener un mínimo común múltiplo. La suma de fracciones también está explicado en mis videos de álgebra, por si alguien no sabe cómo hacerla, ¿no? El mínimo común múltiplo de estos dos es el coseno de alfa. Y entonces, si yo divido coseno de alfa entre coseno de alfa me da 1 y 1 por el de arriba, me queda seno de alfa. Viene la operación suma, hago la suma. Y el procedimiento es que divido coseno de alfa entre 1, me vuelve a dar coseno de alfa. Y al multiplicar coseno de alfa por coseno de alfa, eso me queda un coseno cuadrado de alfa dividido, que es la raya de fracción principal, entre el seno de alfa, y que eso me debe de dar por resultado la secante de alfa más la cotangente de alfa. Muchos de los tipos que no saben hacer demostraciones en esos momentos empiezan a intercambiar, pasar del lado izquierdo al lado derecho, y de ahí pues obviamente ya se las pondría mal, porque no están haciendo una demostración como debe de hacerse, ¿no? El lado derecho siempre se queda con el lado derecho y el lado izquierdo con el lado izquierdo. Bueno, si se dieron cuenta, hice la sustitución y luego hice la operación. Voy aquí en operación. Ahora bien,
No puedo hacer la sustitución porque se va a repetir el proceso hasta que termine de hacer operaciones. Y para analizar si puedo dejar de hacer operaciones, pues hay que ver, ¿no? Si ustedes ven que aquí hay un seno de alfa más el coseno de alfa, estos no son términos semejantes y por lo tanto no se pueden sumar. Ahora bien, aprovechando que estamos aquí poniendo atención, platíquenme. Dejen abrir la lista. No se deja. Ah, ya se abrió la lista. Platíquenme por qué, por qué, o por qué sí o por qué no, puedo dividir este coseno entre este coseno. Abran su micrófono. Paola. Paola, dime. Porque hay paréntesis en medio, bueno, perdón, hay paréntesis entre seno y coseno. ¿Hay paréntesis? ¿Dónde? ¿Aquí hay un paréntesis? ¿Aquí hay uno y aquí hay otro? ¿A eso te refieres? No, entonces, o sea, hay paréntesis entre seno y hasta coseno. Ah, ya, ok, muy bien. Gracias, Paola. ¿Cómo te pidas? Rosales Corona. Rosales Corona. Rosales Corona. Ok, muy bien. Gracias, Rosales. Bueno, entonces, solamente acuérdense, por favor, que como había dicho su compañera, ya les había explicado que existe un paréntesis. La raya de fracción es un paréntesis. Y como hay un paréntesis, yo no puedo hacer la división del coseno entre el coseno, que a veces lo hacen pensando en la cancelación. Recuerden que todo es operación. Entonces no puedo dividir coseno cuadrado entre coseno porque hay un paréntesis escrito en el numerador, que es este paréntesis que estoy dibujando, y ese paréntesis me impide que haga la división porque primero debo de hacer la suma. Bueno, ya teniendo eso, entonces como no puedo hacer la suma y tampoco puedo hacer la división, me doy cuenta que el de arriba es una fracción y el de abajo es un entero. Por lo tanto, al entero le pongo un 1 para que se haga fracción y aplico la división de fracciones, que es multiplicar el producto de extremos entre el producto de medios. Eso se llama división de fracciones. Si alguien en el examen me pone aquí como como el nombre del paso ley del sándwich, se lo voy a poner mal y no vas a ir calificando. No se llama ley del sándwich, eso es algo chafa que alguien inventó. Inclusive hasta le decían la ley del chicharito cuando salía el chicharito diciendo que es sándwich. Es un chiste feo. Entonces, si me ponen aquí ley del sándwich, se los voy a poner mal, ¿no? Se llama división de fracciones. Acuérdense que hay que justificar cada paso. Entonces, si yo multiplico extremos, quiere decir que voy a multiplicar al 1 por la suma y este producto me va a quedar seno de alfa más coseno cuadrado de alfa dividido entre coseno de alfa por el seno de alfa. Y eso va a ser igual a la secante de alfa más la cotangente de alfa. Bueno, ahora bien, ya terminé de hacer operaciones. Si se dan cuenta, seno de alfa más coseno cuadrado de alfa no son términos semejantes. Coseno más seno, coseno por seno no se pueden multiplicar. Y entonces querría decir que ya terminé las operaciones. Pero acuérdense que las operaciones implican factorización e implican fracciones parciales. Entonces, vamos a revisar. En la parte de arriba, como tienen seno más coseno, pues no hay factor común. Y como no hay factor común, no se puede factorizar. Y se van a dar cuenta que prácticamente los únicos tipos de factorización que van a utilizar aquí va a ser factor común y diferencia de cuadrados. Como no se pueden factorizar, me voy a la siguiente opción, que es fracciones parciales. Y si ustedes se dan cuenta, en el numerador tienen una suma, que es lo que aparece aquí en fracciones parciales. Por lo tanto, yo puedo aplicar el concepto de fracciones parciales, porque eso también implica operaciones. Entonces, aplico el concepto de fracciones parciales, y fracciones parciales implica que aquí voy a escribir un seno de alfa dividido
entre el coseno de alfa por el seno de alfa, esa es mi primera fracción, y la segunda fracción es un coseno cuadrado de alfa que está dividido entre el mismo denominador, donde ese mismo denominador es la multiplicación del coseno de alfa por el seno de alfa. Y eso debe de ser igual a la secante de alfa por la cotangente de alfa. Entonces, ya que hice fracciones parciales, sigo observando si hay operaciones. Si ustedes se dan cuenta, ahora sí hay una operación, y la operación es que seno de alfa se divide entre este seno de alfa. Y si hago la división me queda 1. Por lo tanto, como me queda 1 y estoy haciendo la división, eso quiere decir que el resultado de esa división me dio 1. ¿Sale bien? Ese 1 hay que escribirlo forzosamente. Si ustedes cancelan, se van a quedar con la idea que cancelar quiere decir desaparecen y no hay nada, así como les estaba explicando el chavo de ayer en Face. Y no, eso pierde todo el concepto de lo que es el álgebra y la aritmética. Si ustedes dividen, el resultado es 1, ya escribieron el 1. Y si ustedes se dan cuenta, en el denominador hay un coseno. Por lo tanto, aquí hay que escribir 1 entre el coseno de alfa. Vuelvo a repetir, seno entre seno me da la división 1 y en el denominador se queda el coseno, por eso el coseno se queda en el denominador. Muchos cuando cancelan seno y seno solamente me escriben coseno y pues ya cometieron el error grandísimo porque siguen siguiendo las malas enseñanzas de maestros donde les enseñan a cancelar cuando la cancelación nunca ha existido, solamente es un término que a veces utilizan para tratar de explicar algo que no saben cómo explicarlo, ¿no? Bueno, me voy a la siguiente, aquí hay un más. Y si ustedes se dan cuenta, aquí también hay una división. Lo que yo puedo hacer es dividir. Si ustedes se acuerdan, este 2 quiere decir que se multiplica 2 veces al coseno. Entonces, dividen una de esas veces que se multiplica el coseno con este coseno y el resultado de uno de estos dos cosenos con este coseno, el resultado también me da 1. Por lo tanto, hay que escribir el 1. Y como ya escribieron el 1, pues lo único que hay que escribir es el coseno de arriba. Entonces tendrían que escribir 1 por coseno, pero si escriben 1 por coseno ya no tiene sentido escribir ahora sí el 1, y solamente escribo el coseno dividido entre el seno, que sigue estando en el denominador, y que eso debe de ser igual a la secante de alfa más la cotangente de alfa. Y entonces, ya que hicieron la división, si ustedes observan, ya no hay más operaciones. Yo no puedo dividir 1 entre coseno. Yo no puedo dividir coseno entre seno. Y entonces, como ya se acabaron las operaciones, vuelvo a repetir, las operaciones no solamente son suma, resta, multiplicación y división. Las operaciones también son factorización y fracciones parciales. Por eso inténtenlo antes de pasarse la sustitución. Y entonces voy a hacer otra vez la sustitución. Si ustedes se dan cuenta, 1 entre coseno es una sustitución de la identidad recíproca. No se llama inversa, se llama recíproca. Por lo tanto, al sustituir la identidad recíproca, que la tienen por ahí en el material que les mandé, la recíproca del coseno se llama secante del ángulo. Operación suma, operación suma. Ahora bien, aquí hay que sustituir la de cociente. ¿Por qué? Porque la de cociente divide cosenos entre senos o senos entre senos. Entonces, aparte de la recíproca, también voy a utilizar la identidad de cociente. Y si utilizo la identidad de cociente en el material, van a ver que coseno entre seno me da como resultado una cotangente. Y entonces, una vez hecha la sustitución, comparo con lo que está del lado derecho, y del lado derecho tengo una secante de alfa más una cotangente de alfa, y por lo tanto ya terminaron la demostración y esto ya lo pueden marcar como resultado. Algunos le escriben QQD, que quiere decir que queda demostrado, indicando que ya quedó demostrada la igualdad. No es necesario el QQD, con que solamente me marquen como resultado y ya. Y si se dieron cuenta, no le tuve que estar pensando tanto, solamente es sustituir y luego puras operaciones. Suma de fracciones, división de fracciones, fracciones parciales, división y otra sustitución. O sea, lo que quiero que les quede claro aquí es que solamente fue una sustitución y ya que hicieron la sustitución fue una operación
otra operación porque se podía seguir haciendo, otra operación porque todavía se podía y otra operación. Entonces siempre va a ser una sustitución y muchas operaciones. Si no se pueden hacer operaciones, pues vuelven a sustituir. Pero ya que acabaron las operaciones, entonces otra vez viene la sustitución. En una sola sustitución pueden sustituir todas las identidades que quieran, ¿no? Recíproca de cociente y pitagóricas, pudiera ser el caso. Pero en un solo paso es la sustitución y luego en el otro paso es operación, operación, operación y operación hasta que acaben las operaciones, sin que se les olvide que la operación implica la factorización e implica las fracciones parciales. Si siguen este método van a poder hacer cualquier identidad que les pongan sin ningún problema. Solamente acuérdense de las 6, 2, 3, de las 11 identidades. Esas hay que aprendérselas de memoria. Y que las operaciones no solamente son suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación, sino también implica factorización, cualquier caso. El más utilizado es factor común y luego diferencia de cuadrados y lo de fracción parcial. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿No? Sale bien. Voy a dejar de compartir pantalla para ver si hay alguien que haya ingresado y que todavía no lo haya aceptado. No, todavía no hay. Ya no hay nadie. Somos 51 personas. Perfecto, vamos bien. Voy a agarrar otra identidad por acá. Ah, no, no era acá. Era acá. Esta que está acá. Vamos a agarrar esta identidad. Me la llevo para acá. Ok. Y ahora vamos a compartírselas. Listo. Bueno, ya les estoy mostrando otra identidad que involucra una raíz. Esa curiosamente siempre me la preguntan en clase, siempre me preguntan esa. No entiendo por qué, porque pues es igual que las demás. Solamente hay que entender que hay que seguir los pasos. Entonces recuerden, el primer paso es la sustitución. ¿Cuál sustitución? De si son cuadrados las pitagóricas y si no son cuadrados de las de cociente. Entonces empezamos a ver primeramente cuál es la más difícil, cuál es el miembro más difícil. Si ustedes se dieron cuenta, el miembro derecho es el más complicado, por lo tanto el miembro izquierdo se queda idéntico y lo que voy a hacer es trabajar con el miembro derecho. Ahora bien, si ustedes se acuerdan, les dije que si hay un exponente cuadrado o par, que sería más bien el indicio, siempre hay que sustituir la pitagórica. Por lo tanto, voy a buscar sustituir la pitagórica. Si ustedes observan de sus pitagóricas, hay una que directamente está, que dice que 1 más la tangente cuadrada del ángulo me da como resultado la secante cuadrada del ángulo. Entonces, esta suma simplemente es la secante cuadrada. La operación raíz la seguimos dejando. Y si ustedes se dan cuenta, la tangente no es cuadrada. Entonces, podemos dejarla ahí o podemos de una vez sustituirla por la de cociente. No la voy a sustituir, solamente la voy a dejar, aunque ya les había dicho que puedo hacer las dos sustituciones. Y entonces me voy a las operaciones. Si ustedes se dan cuenta en las operaciones, resulta que la raíz y el cuadrado son operaciones inversas. Al ser operaciones inversas, lo único que debo describir es el radicando. Y por lo tanto, la cosecante del ángulo va a ser igual a... Al ser operaciones inversas, solamente escribo la secante del ángulo y la tangente del ángulo pues queda igual porque ella no forma parte de las operaciones. Entonces fíjense cómo de una manera muy rápida ya no hay potencias y ya no hay raíces. Siempre y cuando entendiendo que hay que empezar por la pitagórica si es que hay exponentes pares, cuadrados, 4, 6, 8 pares. Bueno, una vez que hice operaciones, que fue la operación de la raíz con el cuadrado, operaciones inversas, pues ahora resulta que entre la secante y la tangente no se puede hacer ninguna operación, porque no puedo dividir la A entre la A, simplemente son argumentos y no se pueden dividir, y menos secante entre tangente. Por lo tanto, como ya no puedo hacer operaciones, voy a hacer una sustitución, y la que voy a sustituir aquí en la secante va a ser la pitagórica
aquí voy a sustituir la identidad pitagórica y aquí abajo en la tangente, perdón, disculpen, me equivoqué, no es la pitagórica. Como tengo una secante, la que voy a utilizar es la recíproca, disculpen, recíproca, porque se quiere dejar solamente senos y cosenos. Y en la de tangente sustituye la identidad de cociente porque la tangente está definida como seno entre coseno y esa me lleva a senos y cosenos en todo el miembro derecho. Entonces, el coseno, la cosecante de A se queda igual. Acuérdense que no puedo intercambiar, no puedo mandarlo al lado izquierdo y al lado derecho. Tampoco puede ser que trabaje con las dos, debe ser con un solo lado. Decidan cuál lado, si no se les va a poner mal en la evaluación. Y ya sabemos que la secante es la recíproca del coseno. Eso está en el material que les proporcioné. Y la tangente es la división del seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Ya hice la sustitución. Sustitución, operaciones, sustitución. Ahora siguen operaciones. Y la operación que voy a realizar pues es una división de fracciones. Ya saben que no es ley del sándwich. Si escriben ley del sándwich, ya andan colgándose la soga al cuello. Entonces aquí tengo el producto de extremos. Y entonces en el producto de extremos, yo lo que debo de escribir es que la cosecante del ángulo es, el producto de extremos es 1 por coseno, por lo tanto escribo el coseno. Y el producto de los medios es coseno de A por el seno de A. Coseno de A por el seno de A. Y ya terminé con la división de fracciones. Una vez concluida la división de fracciones, reviso si puedo seguir haciendo operaciones. Si ustedes se dan cuenta, tengo en el numerador un coseno y tengo en el denominador otro coseno. Por lo tanto, yo puedo hacer la división de esos dos. Y esa va a ser solamente una división, no va a ser división de fracciones. Y por lo tanto, la cosecante del ángulo va a ser la división de coseno entre coseno, ya saben que les da 1. Y si ustedes observan, el seno está en el denominador. Por eso, ahora sí dejan el 1, porque solamente aparece el 1 en el numerador, no hubo algo más. Y en el denominador queda el seno. De ahí, como ya no puedo hacer operaciones, es indicio que debo de hacer una sustitución. Y si reviso mi material, el recíproco del seno es la cosecante. Por lo tanto, la cosecante que estaba en el lado izquierdo va a ser igual. Aquí estoy sustituyendo la identidad recíproca. Sustituyo la identidad recíproca. La recíproca. La recíproca. Y entonces puedo escribir que la cosecante es igual a la cosecante. Y con eso ya terminé. Ya lo puedo marcar como resultado porque los dos miembros se ve que son iguales y hasta ahí acabó. Algunos dejan la demostración hasta aquí y eso todavía no se demuestra porque se debe de ver con sus ojos de la cara que son idénticos. Entonces, por favor, llévenlo hasta las últimas consecuencias, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Bueno, esperemos que todo salga bien en la siguiente evaluación. Vamos a hacer otra. No, este es acá. Dejen ver si se copió. No se copió. Ahí voy. Aquí sí se copió. Vamos a escribir la siguiente. Acá está. Aquí está. Bueno. Vamos a escribir el inciso C, o número 3, ya no me acuerdo. Y otra vez, ¿no? Acuérdense que en cualquier identidad, si hay cuadrados, bueno, primero es ver cuál es el más difícil. Si ya se dieron cuenta, la más difícil es la de la derecha, por lo tanto vámonos con la de la derecha.
Y entonces aquí escribiría cosecante cuadrada de x. Y el primer indicio es que como son cuadrados, lo que yo debo de hacer es sustituir la pitagórica. Acuérdense que esta es una sugerencia. Si no me da con la pitagórica, entonces la segunda opción es utilizar las recíprocas y las de cociente. Vamos a utilizar las pitagóricas. De las pitagóricas, acuérdense que la identidad dice que el 1 más la tangente cuadrada del ángulo es la secante cuadrada del ángulo. Por lo tanto, también está directa y en lugar de la secante cuadrada, lo que van a escribir es 1 más la tangente cuadrada del ángulo. Luego la cotangente cuadrada, se las escribo, 1 más la cotangente cuadrada es la cosecante cuadrada del ángulo. Si hago un despeje, la cotangente cuadrada del ángulo es la cosecante cuadrada del ángulo menos 1. Por lo tanto, aquí multiplico por la cosecante cuadrada del ángulo que es x, allá me equivoqué, menos 1. Entonces hay que corregirle acá, no es alfa, es x, y listo. Bueno, ya hice la sustitución. Ahora bien, una vez hecha la sustitución, lo que siguen son las operaciones. Y si ustedes se dan cuenta, aquí viene un problema, porque yo tendré que multiplicar el 1 por la cosecante, luego el 1 por 1, y luego la tangente por la cosecante, y luego la tangente por el menos 1. Y no sé si se dan cuenta que al multiplicar aquí tangente cuadrada por cosecante cuadrada, me va a quedar un exponente equivalente a la cuarta. Y eso me está produciendo muchos problemas. Y luego si yo pensara en factorizar, aquí hay una diferencia de cuadrados, pero esa diferencia de cuadrados me provocaría que la multiplicación fuera más grande. Generalmente se factoriza para hacer la división, pero aquí no hay ninguna división. Entonces, al analizar lo que hice, esta sustitución de la pitagórica hace que se complique. ¿Por qué? Porque tenía dos, de hecho nada más tenía un término, y al hacer la multiplicación me van a quedar 4 términos, y eso ya es un indicio que se está complicando demasiado. Y lo que yo no quiero es que se complique, sino quiero que en cada paso se vaya haciendo más simple. Por lo tanto, como no me funcionó, no quiere decir que esté mal, quiere decir que se hace más grande y entonces elijo otro camino. Entonces lo que hago es, en lugar de sustituir la pitagórica, lo que hago es sustituir en esta la recíproca y en la siguiente sustituyo la de cociente. Entonces, si yo sustituyo la recíproca de la secante es 1 entre el coseno de x, y si ustedes se acuerdan, por propiedades de los exponentes, aquí escribo 1 al cuadrado y aquí escribo coseno al cuadrado. 1 al cuadrado sigue siendo 1 y coseno al cuadrado pues se deja tal cual. Y esto va a estar multiplicado por la cotangente. Y la cotangente, si ustedes se acuerdan, es el coseno del ángulo entre el seno del ángulo. Como la cotangente está elevado al cuadrado, por propiedades de los exponentes, este queda coseno cuadrado y este queda seno cuadrado. Y eso debe de ser igual a la cosecante cuadrada del ángulo. Entonces, vamos a ver si esta opción es mejor. Acuérdense, en la opción de arriba me van a dar 4 términos, porque tengo que multiplicar una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Por eso no la hice. En esta voy a ver qué es lo que ocurre. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una división, una multiplicación y una división. La jerarquía es la misma. Por lo tanto, puedo hacer primero las multiplicaciones o puedo hacer primero las divisiones. Eso implica que este coseno cuadrado que está aquí se puede dividir entre este coseno cuadrado de aquí. Y la división de esos dos cosenos me va a dar la unidad. Vuelvo a repetir, por jerarquía de operaciones, la multiplicación y la división tienen la misma jerarquía. Puedo multiplicar 1 por coseno, coseno por seno, o puedo dividir. Debido a que domino las jerarquías de operaciones, decido dividir, y entonces lo que yo hice fue una división. Y esa división, coseno entre coseno me da 1. Y 1 por 1 al cuadrado, porque aquí se ve que tengo por 1 al cuadrado, coseno entre coseno 1 por 1 al cuadrado, me sigue dando 1. Por lo tanto, en el numerador solamente escribo un 1, y en el denominador, si ustedes se dan cuenta, me queda el seno cuadrado del ángulo, porque aquí no estoy haciendo operaciones, está ubicado en el denominador, debe de seguir ubicado en el denominador, y esto debe de ser igual a la cosecante cuadrada de alfa.
Si ustedes se dan cuenta, esta segunda opción me lleva a que en lugar de tener 4 términos, pues queda más simple porque ya nada más queda en el denominador. Eso es algo que deben de estar buscando siempre, que sean las cosas realizables, porque si aquí se complica, cada vez va a ser más difícil, más difícil, más difícil y nunca va a lograr. Es como cuando los chavos, las parejas de novios, hay un hombre que engaña a una mujer y pues ya se complicó y el hombre siempre va a estar, si ya la engaña una vez, la va a seguir engañando todas las veces, ¿no? Así que ya mujeres ni le sigan, ¿no? O al revés, si una mujer engaña a un hombre, eso va a ser siempre, ¿no? Ya no se va a componer hasta que decide ella, pero pues la relación nunca va a funcionar, ¿no? Entonces, si se complica, mejor ni le hagan y simplemente váyanse a lo siguiente, ¿no? Y entonces ya hice la división. Una vez que hice la división, pues aquí resulta que no puedo hacer más operaciones porque uno entre el seno cuadrado no se puede realizar. Entonces me voy a hacer la sustitución. Recuerden que aparte de las operaciones está la factorización, el seno cuadrado no se puede factorizar, también está la fracción parcial, pero tampoco hay fracción parcial, por eso ya decido irme a la sustitución. Y aquí veo que hay una recíproca, y la recíproca del seno, 1 entre el seno, se escribe como la cosecante del ángulo. Entonces la recíproca del seno es la cosecante, y por propiedades de los exponentes, pues este 2 se va a escribir acá, y eso escribo tal cual lo que está del lado derecho, que también es la cosecante cuadrada, y como con mis ojos de la cara ya me di cuenta que los dos son idénticos, pues ya acabé. Y o lo dejan subrayado o escriben el QQD, como ustedes quieran. Pero si se dan cuenta en las tres identidades, el procedimiento es el mismo. Sustituyo y todas las operaciones. Si veo que la operación se complica, entonces busco una sustitución diferente, que fue el caso. En el caso de arriba, que fue el primero, después de la sustitución hubo muchas operaciones. En el caso de en medio, después de la sustitución solamente hubo una operación, sustitución, operación, 2 operaciones y otra sustitución. Y en este caso, la primera sustitución me llevó a una operación muy compleja, por lo tanto mejor hago la sustitución de las otras, que es la segunda opción. Recuerden, la primera opción son las pitagóricas y la segunda opción son las recíprocas y las de cociente. Si no se pudo con una porque se complicó, entonces busquen la otra. Pero lo que sí no se vale es que estén intercambiando el lado derecho con el lado izquierdo. ¿Alguna duda, jóvenes? Ok, Yo, profe, dime. si vemos la oportunidad en el procedimiento para que no se complique, ¿sí se pueden utilizar entonces la propiedad de exponentes? ¿La propiedad de los exponentes? Sí. Sí, las propiedades y las leyes, sí. Acuérdate que cuando yo digo operaciones, involucra precisamente leyes de los exponentes, porque leyes de los exponentes están relacionados con la multiplicación y la división, suma y multiplicación, división, potencia y raíz. Y si hablamos de las propiedades de los exponentes, aunque no realiza operaciones, te permite escribirlo de otra manera. Por eso es importante que te sepas las 4 leyes, porque las 4 leyes las vas a aplicar en todos lados, ¿no? En todas las mates, en cálculo integral, diferencial, transformada de Laplace, transformada de Fourier y todas las que vas a llevar en la superior, ¿no? Entonces las propiedades van involucradas, ¿no? ¿Sale bien? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, si no tienen preguntas, vamos a hacer un último ejercicio. Sí, este está interesante. Bueno, no está tan interesante. Déjenme ver otro. Creo que este se ve bien. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde la vi? Creo que no se copió. No se copió. Bueno, esto. Ok, la hacemos un poquito grandecita.
Les recomiendo que hagan muchas identidades, muchas, porque todos los casos son diferentes. Y obviamente el estar practicando pues me ayuda, ¿no? Para comprender mejor el tema. Bueno, aquí lo mismo. Lo primero que hago es sustituir. Ya saben, si hay una si hay un cuadrado, voy a hacer por la pitagórica, luego, para que vean si les queda algo más simple. Por lo tanto, lo primero que hago es sustituir la pitagórica. Ya se dieron cuenta que la parte más complicada es la del lado derecho. Por lo tanto, el lado izquierdo se queda igual. Y aquí sigue siendo cosecante de beta entre coseno de beta. Y sustituyo la pitagórica. La pitagórica, ya se las había escrito aquí arriba. 1 más tangente me da la secante. Entonces, esto me queda una secante cuadrada de beta. Lo que hice fue sustituir la pitagórica en esta suma. Escribí una en lugar de la otra. Recuerden que sustituir quiere decir cambiar. Y la cotangente de beta, pues la sigo dejando igual porque no tiene que ver con la pitagórica. Bueno, una vez que hice la sustitución, ya saben que hay que hacer operaciones. Pero si se dan cuenta, no hay operaciones. Porque del lado izquierdo dijimos que no íbamos a trabajar. Solamente voy a trabajar del lado derecho. Y secante por cotangente no se puede hacer la operación. Entonces, como no hay ninguna operación, se vuelve a sustituir. Pero ahora la que voy a sustituir va a ser en esta primera la recíproca y en esta segunda la de cociente. Fíjense cómo aquí el ejercicio es diferente porque no fue sustitución y operación, sino como no pude hacer operaciones, luego pienso en hacer otra sustitución. Y entonces aquí me queda una cosecante de beta dividido entre un coseno de beta y la recíproca de la secante sabemos que es 1 entre coseno de beta. Por propiedades de los exponentes, si está elevado al cuadrado, me queda el 1 al cuadrado y me queda el coseno al cuadrado. 1 al cuadrado sigue siendo 1, por lo tanto, pues sigue siendo 1 y no hay problema. Cotangente, la definición de la identidad de cociente, es que esto es coseno de beta entre seno de beta. Y entonces voy a buscar el siguiente paso, que es realizar operaciones. Si ustedes observan, como les mencionaba anteriormente, aquí hay un producto y también hay divisiones. La potencia, pues es 1 al cuadrado que me da 1, por lo tanto no involucra tanto. Pero lo que yo sí puedo hacer es la división de este coseno entre uno de estos dos cosenos que se están multiplicando. Por lo tanto, al hacer la división, lo que va a ocurrir es que del lado izquierdo sigue siendo cosecante de beta entre coseno de beta. Y del lado derecho es coseno de beta. Perdón. Este entre este me da 1 y 1 por 1 sigue dando 1. Y abajo lo que yo tengo es un seno. Perdón, tengo un coseno de beta por un seno de beta. Espérenme tantito, ¿eh? Sí, bebé, ven. Ven. Hola. Ok, entonces va de nuevo. Este coseno entre uno de estos dos cosenos me queda 1 y 1 por 1 al cuadrado me queda 1 al cubo, que es 1. Y entonces en el denominador me queda este coseno de beta, que es este, y este seno de beta, que también está en el denominador. Y entonces, si se dan cuenta, ya no hay más operaciones. Pero lo que sí puedo hacer entonces es sustituir las identidades. Y la identidad que puedo sustituir, pues si ustedes observan, esta de coseno sigue siendo coseno. Entonces la única que voy a sustituir es el 1 entre seno. Dejen escribirlo aquí bonito para que se vea lindo. Mami me va a llevar a comer. Sí, ¿Puedo? Sí, mi amor. Y entonces aquí hay un seno. Entonces si se dan cuenta, el 1 entre seno es una recíproca. Entonces voy a sustituir la identidad recíproca. Sustituyo la identidad recíproca. Y entonces me va a quedar que del lado izquierdo
la cosecante de beta sigue quedando, el coseno de beta sigue quedando, porque aquí no estoy haciendo nada del lado izquierdo, y en lugar de 1 entre seno, lo que voy a escribir es la recíproca, donde la recíproca es la cosecante. 1 entre seno se escribe como la cosecante, y el coseno lo dejo aquí abajo, porque ese coseno, pues no había nada que hacerle, simplemente es el mismo coseno, y pues hasta ahí se queda, ¿no? Este se llama coseno de beta, cosecante, perdón, y si ustedes se dan cuenta ya quedó igual, cosecante, cosecante, coseno, coseno, y entonces ya queda comprobada la identidad. Fíjense bien cómo aquí se tienen que observar, porque la división del coseno entre coseno, pues ya sé que es 1, ¿no? El coseno queda abajo y el seno queda abajo, pero para el siguiente paso hay que observar que los cosenos son los que necesito, son los que ya tengo. Por eso solamente hay que sustituir una identidad y no pensar en sustituir las dos identidades, la del coseno y la del seno. Nada más es cosa que se vuelvan más observadores y pues no hay tanto problema, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, dime. Profe, ¿cómo se sabe si no se va a utilizar la sustitución pitagórica recíproca y consciente? Porque, por ejemplo, cuando hizo la sustitución, ahí ya supo que la primera, o sea, secante cuadrada de beta, iba a ser recíproca y cotangente de beta ya iba a ser cociente. ¿Cómo se sabe? Es que si tú observas el material, te vas a dar cuenta que en el material dice que la tangente es seno entre coseno y la cotangente es coseno sobre seno. En otras palabras, siempre que tengas tangente y cotangente, utilizas estas dos identidades que precisamente se llaman identidades de cociente. ¿Por qué utilizas estas dos? Porque te llevan a senos y cosenos, que es lo que yo te había dicho que era la recomendación. Pero, si tú tienes secante, espérame ahorita, si tú tienes secante y si tú tienes cosecante, la recíproca de la secante es 1 entre coseno y la recíproca de la cosecante es 1 entre seno. En otras palabras, si no funcionan las pitagóricas, en las tangentes y en las cotangentes siempre utiliza las pitagóricas, las de cociente, perdón, porque te llevan a senos y cosenos, y en las secantes y en las cosecantes siempre utilizas las recíprocas, porque te llevan a senos y cosenos recíprocas, porque al final de cuentas tú quieres dejar todo en senos y cosenos. Esa sería otra sugerencia, aunque no te la aprendas así, simplemente apréndete las identidades y poco a poco vas a saber que tangente y cotangente te lleva a senos y cosenos, y estas también te llevan a senos y cosenos, estas dos recíprocas. ¿Sale bien? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces aquí sí se trata mucho de practicar. Por favor, practiquen mucho, porque si no practican, no van a